Un saludo especial. Este es un día de alegría, de término, de fiesta también. Y hace tan poco, queridos hermanos, ya comenzando con este mensaje, hace tan poco estábamos comenzando el año y el mes de Aviv nos marcaba el inicio justamente de esta nueva temporada. Y a los 14 días de este mes era la Pascua. Y para todos quienes hemos sido bautizados, eh, es un tiempo de renovación, como también lo expresó nuestro hermano en el primer mensaje. Es renovación de nuestro compromiso. Y luego, en forma consecutiva, hemos estado celebrando esta fiesta de los panes sin levadura, una fiesta que nos recuerda que debemos vivir sin pecado. Es- y por este motivo, todos limpiamos nuestras casas, nuestros lugares de trabajo y en realidad todo lugar donde nosotros tenemos alguna responsabilidad al respecto. La fiesta tan hermosa que hoy día ya estamos terminando y que hemos vivido, nos recuerda que quienes hayamos sido llamados a participar de este camino, debemos esforzarnos por erradicar completamente nuestra pasada forma de vivir, rechazando aquella levadura espiritual, sacándola profundamente de nuestras vidas. Pero también es un recordatorio que así como comemos panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, como lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:8, nuestras vidas, nuestras propias vidas deben comenzar a dar frutos de acuerdo a esa condición. Porque debemos reemplazar toda aquella vida vana del pasado por una vida con frutos espirituales, poniendo la justicia de Cristo y logrando con esto entonces una metamorfosis profunda de nuestro carácter. Y aquí surgen algunas interrogantes. ¿Qué sucederá el próximo año? ¿Cuánto habremos cambiado? Lo que debemos considerar es que de alguna forma Dios mide nuestra madurez espiritual. Hay alguna forma que Él tiene de cuantificar todo esto. Y esto es de alguna manera como, si ustedes recuerdan, nuestros niños, los niños pequeños, que cada año ven como sus ropas comienzan a estrecharse, los pantalones comienzan a subir y uno dice, tiene pantalones de pescadores, por ejemplo. Pero siempre uno va notando que el niño empieza a crecer, los zapatos ya quedan chicos. Entonces nosotros debemos mostrar crecimiento espiritual. Dios nos está evaluando constantemente. Recordemos que el juicio parte por la casa de Dios. Y la casa de Dios todos sabemos que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que nosotros tenemos que considerar, queridos hermanos, este sendero como la oportunidad de mostrarle a nuestro Dios cuánto lo amamos. Hermanos, una parte de este hermoso plan de Dios está quedando atrás para muchos de nosotros. Algunos irán avanzando hacia un bautismo, otros deberemos de perseverar en nuestra conversión. Enfrente, queridos hermanos, tenemos un sendero que debemos aprovechar. Por ello, el mensaje de este último día de Panes sin Levadura, yo lo he titulado El sendero de nuestra esperanza. El sendero de nuestra esperanza. Lo primero que debemos decir es que sí, hay un sendero que nos dirige hacia el reino de Dios. Y podríamos a veces estar dando vueltas en este desierto de pruebas y realmente no avanzar mucho o no avanzar lo suficiente. Incluso podríamos a veces estar retrocediendo en este camino. Tengo aquí en mis manos, queridos hermanos, una brújula y yo acostumbro a llevarla conmigo cuando tengo alguna oportunidad de hacer algún viaje, cuando voy a algún lugar que no conozco en realidad. Y bueno,
me gusta saber en qué lugar se encuentra el norte y el sur. Y puede ser esto algo anecdótico, que muchas personas tal vez pueden hacer esto. Esto es algo anecdótico, pero creo que cada uno de nosotros en realidad debiera llevar con nosotros una brújula espiritual, porque así podemos saber si estamos dirigiéndonos por aquel sendero de esperanzas o si hemos comenzado a transitar por un camino que no nos va a conducir a nuestra meta soñada. La brújula tiene un norte y un sur. Nosotros venimos de una vida pasada que nos marcaba nuestros orígenes. Muchos de nosotros, los que no nacimos dentro de la iglesia, nuestros orígenes estaban en el mundo y antes que Dios nos llamara. Y hay una flechita aquí apuntando hacia nuestro norte. Y nuestro Señor Jesucristo espiritualmente es quien nos señala ese norte. Y nos preguntamos entonces, ¿tendrá Dios alguna manera de reconocer que vamos hacia la dirección correcta? ¿De qué manera Dios puede reconocernos si estamos bien o estamos mal o complicados? Vayamos a la primera escritura que está aquí en Mateo, en el capítulo 7. Mateo 7 y versículo 16. Y aquí leyendo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y así es como, queridos hermanos, como en la naturaleza, podemos ver que hay buenos y malos frutos. Nosotros, los seres humanos, metafóricamente hablando, también podemos producir durante nuestras vidas resultados o frutos de acuerdo a la vida que estamos llevando a cabo. Es así que cuando una persona es llamada por Dios y vamos en una, podríamos decir, una senda correcta, naturalmente comenzamos a producir buenos frutos de acuerdo a la senda correcta en que estamos dirigiéndonos. Y, y naturalmente comenzamos entonces en esta senda a producir buenos frutos. Y es el indicador, es aquella brújula, el indicador para Dios de que estamos en el buen camino, en el camino que nos llevará hacia nuestra meta. Y Él nos reconoce como tal, por los frutos. Es así de sencillo. Y esta conclusión, si se dan cuenta, no es algo que nosotros buscamos para hacer calzar nuestras ideas de acuerdo al mensaje. No, Jesucristo mismo fue quien estando junto a nosotros, Él utilizó muchos ejemplos para enfatizar el hecho de que si nos consideramos sus discípulos, debemos de alguna manera lograr un crecimiento espiritual. Esa es la forma. Y él utilizó ejemplos entonces de la agricultura, de lo que él miraba a diario, de lo que estaba a su mano. Y uno de ellos, queridos hermanos, los encontramos aquí en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y versículo 5. Y allí nuestro Señor expresa lo siguiente. Yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Nosotros podemos arrepentirnos y sinceramente y genuinamente de nuestros pecados.
en algún momento de nuestras vidas. A todos nos ha ocurrido. Y aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo y nos comprometemos a llevar una vida sin pecado, libre de esta levadura. Esto es algo lógico de acuerdo a este primer paso que realizamos. Pero luego de permanecer constantes y perseverar en este camino y, por supuesto, nunca pensar en abandonarlo, Jesucristo nos dice que siendo aquellos pámpanos, debemos llevar mucho fruto. Eso es lo que nos está diciendo en esta escritura. Ahora, yo sé que todos aquí sabemos, pero es bueno recordar qué son los pámpanos. Nos dice, ¿qué son los pámpanos? Bueno, los pámpanos son los brotes verdes o las estructuras de la vid donde se soportan los racimos de uvas. Esos son los pámpanos. Cuando una persona se ve bien espiritualmente hablando, se nota por su actitud. Es lo que hablábamos en la fiesta, en uno de los mensajes. El ánimo era diferente, presto para servir, a ayudar, buenas obras, buenas conversaciones. Está dispuesto incluso a sacrificarse en pos de los mandamientos de Dios y de su amor al prójimo. Entonces se nota que está en Cristo. Él está ahí aferrado a Cristo como aquellos brotes de la vid. Y es lógico ver a estas personas cómo multiplican sus frutos. Ahora, si un pámpano está siendo estéril, es decir, no produce uvas o este fruto de la vid, entonces continuando aquí en el versículo 6 de Juan 15 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Queridos hermanos, esto es muy serio. Con uno de nuestros hermanos conversábamos en la fiesta y analizábamos esto que es muy serio. Realmente estamos en la iglesia de Dios. Dios es un ser eterno. Nuestro Señor Jesucristo está vivo, está dirigiendo la iglesia. Y aquí dice, cuando uno se distrae en algunas cosas, de repente hay personas que salen de la iglesia. Entonces, esta escritura es muy decidora de lo que pasa. El que en mí no permanece, es decir, la persona que no está estudiando, no está ayunando, no está haciendo las cosas que nos pide Dios, será echado fuera, dice. Entonces, no se, está dando, por favor, apague los celulares, distrae un poco. Bueno, entonces, esto es lo que sucede generalmente. Por eso las personas a veces se alejan de la iglesia. La iglesia tiene un sistema de gobierno humano. Eso es cierto. Hay diáconos, hay ministros, hay evangelistas y, por supuesto, alguien que nos preside. Pero a veces no dimensionamos que más arriba de todo este gobierno humano continúa el gobierno. Y ahí está Jesucristo y que está trabajando con la iglesia, con cada uno de nosotros, y Él nos está observando. Y si Él dice que si no damos frutos, seremos sacados de su cuerpo. Es una advertencia muy seria que está contenida aquí en la Escritura. Entonces, esto nos demuestra de alguna manera la coherencia de la Sagrada Escritura. Una vez más, esta coherencia es puesta a prueba con éxito. Y es así como Dios también inspiró en su tiempo a David para hablar de ese fruto que se produce cuando estamos al lado de nuestro Dios. Hay una escritura, vayamos a Salmos, al libro de los Salmos, en el capítulo 1, aquí hablando del hombre de bien. Salmos 1 y versículo 3. Aquí dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, dice el versículo 4, que son como el tamo que arrebata el viento.
Así como el hombre de bien, que en la Escritura es comparado como aquel árbol plantado junto a corrientes de aguas, que es lo vital para que un árbol florezca, se conserve hermoso, con fuerza, para que dé fruto, y este árbol se mantiene sólido, porque está siendo nutrido constantemente a través de estas corrientes de aguas. Pero en el lado contrario tenemos el tamo, o que es la pelusa fina que queda después de trillar la buena semilla. El tamo, dice la Escritura, que no tiene ninguna consistencia. Es algo que va y viene, que vuela. Todos los problemas de este mundo son causados por estar en ese lado inconsistente, sin ninguna fuerza en nada. Se hacen reuniones en el mundo, pero después ellos olvidan los acuerdos. Es una y otra vez. Esto se ve a nivel de colegio, a nivel de todo lo que sea, hasta las altas esferas de gobiernos donde escriben una cosa y la borran con el codo. Es así de inconsistente el mundo. Y bueno, esto habita con abundancia entonces en el mundo. Y es el lado donde se encuentra el pecado, donde las leyes de Dios son quebrantadas consistentemente una y otra vez. Entonces, por misericordia de Dios en este tiempo, y aquí entramos a tallar los que hemos sido llamados a este camino, porque una pequeña manada transita como aquellos árboles plantados junto a aquellas aguas. Pero aquella opción que fue producto del sacrificio en realidad de nuestro Señor Jesucristo necesita una respuesta. Necesita una respuesta nuestra, porque Dios no se sintió complacido, por decirlo de alguna manera, de la actitud del pueblo de Israel. Ustedes lo pueden revisar. No se sintió complacido luego de la liberación de Egipto, porque este pueblo, ellos al poco andar, ya comenzaron a mostrar rasgos de rebeldía. Ellos murmuraron, murmuraron, se volvieron a la idolatría. Todos aquellos ejemplos consignados aquí en las Sagradas Escrituras son precisamente para nosotros, para que aprendamos a considerar esta levadura que ejemplifica al pecado como algo que debemos evitar a toda costa. Es algo que debemos huir de él, que debemos luchar persistentemente para borrarlo definitivamente de nuestras vidas. Luego de celebrar la Pascua, nosotros tuvimos una Pascua muy hermosa este año, de mucha emoción, se puede decir, porque después de mucho tiempo este pueblo acá en Chile se reunía nuevamente como congregación. Eh, Luego de celebrar la Pascua, dentro del plan de Dios tenemos entonces esta fiesta, que es la fiesta que hoy termina, que es la de los panes y levadura. Ella nos enseña lecciones muy valiosas, que hablaba también nuestro hermano en el primer mensaje. Y entonces, ¿cómo debemos de responder a este misericordioso sacrificio que nos entregara nuestro Señor Jesucristo? Una vez que nos hemos arrepentido de nuestra pasada manera de vivir, luego de ello nos bautizamos y hemos decidido vivir una vida sin ese pecado, sin que Él se enseñoree de nosotros, porque de alguna manera, involuntariamente a veces podemos pecar, pero tenemos un abogado allá junto a nuestro Dios. Y Cristo nos habla a través del Evangelio de Mateo y nos insta a continuar adelante en este proceso, pero ahora ya como sus discípulos. Allí en el Evangelio de Mateo podemos ir allí, Mateo, en el capítulo 5 y versículo 14. Allí dice: vosotros sois
la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, claramente lo que quiere Dios es que hagamos buenas obras. Eso es lo que está expresando aquí la Escritura. Obras que den testimonio de nosotros, alumbrando todo rincón donde vayamos, llevando frutos santos, justos, para glorificar a nuestro Dios delante del mundo. Este señor, el administrador del lugar que estuvimos en Olmué, don Juan Bahamondes, está muy contento con la iglesia, porque él dice que son gente especiales, se preocupan de cada detalle, de agradarlo. Y eso nos tiene bastante contentos y nos abre las puertas, por supuesto, para en adelante continuar con ellos en las siguientes fiestas. Y ahora que hemos abordado estas escrituras, es bueno plantearse una pregunta. ¿Tendremos nosotros acaso el potencial para avanzar en este camino? Porque es válida la pregunta. ¿Tenemos el potencial para continuar hacia adelante? ¿Cómo funciona este tema del crecimiento que alude Jesús en sus enseñanzas? Entonces veamos a continuación algunos puntos de análisis para responder estas preguntas. Este primer punto de análisis es: crecer es un proceso. Crecer es un proceso. Estas son preguntas notables que cada uno de nosotros en alguna oportunidad, más de alguna vez tal vez, nos hayamos formulado, y que nosotros debemos de responder de acuerdo a la etapa que estemos de nuestro llamamiento. De acuerdo a estos ejemplos agrícolas que plantea nuestro Señor Jesucristo, para compararnos con aquellos pámpanos, y Él siendo la vid, podemos buscar la explicación recorriendo este proceso que sigue un árbol frutal. Las flores de los árboles frutales, que nosotros hemos sido testigos que en época primaveral se ven hermosos los árboles y nos alegran la vida de tantos colores y tipos de flores de los diferentes árboles. Aquellas flores contienen el polen y desde allí que surgen los frutos. La polinización no es otra cosa que el paso del polen de la parte masculina de la flor a la parte femenina. Y en esta labor participan algunos insectos. Y vamos a recordar un mensaje que nos entregara en el club de oratoria nuestro hermano don Diego Villafaña en alguna oportunidad. Las abejas, que estaba preocupado que las abejas están desapareciendo en el mundo. Pero las abejas hacen esta obra de provocar esta polinización. Luego, cuando se produce esta fecundación, luego de algunos días, aparece un pequeño botón verde de la fruta. Y entonces el árbol comienza a alimentarlos con la savia. Es algo que no vemos, pero es algo que recorre todo el árbol. Es el fluido interior del árbol que se origina desde las raíces hasta las hojas, a través de los tubos leñosos. Como es natural, el fruto comienza a desarrollarse. Ese botoncito verde comienza a crecer y madura en forma muy lenta, muy delicada. Y por casualidad, porque ha pasado en el último tiempo, si una lluvia cae fuera de tiempo, es suficiente para malograr este proceso. Por eso que es complicado esto del cambio climático, lluvias fuera de su tiempo, porque echan a perder cosechas y esto de los frutos. Y bueno, al cabo de algún tiempo, ese fruto ya está listo para ser cosechado y degustado. Entonces la vida de un cristiano
es similar a este proceso que vive un árbol. No en vano nuestro Señor hizo esta analogía. Fue Él quien la creó, digamos, para explicarnos cosas a nosotros. Y mientras no logremos genuinamente avanzar en este proceso de conversión, no, nuestros frutos no serán lo que Dios requiere. Y por lo tanto no serán lo que Dios se agrada también. Veamos una escritura que lo explica muy bien aquí en una de las cartas del apóstol Pablo, en este caso a los hermanos de Roma, aquí en Romanos 8 y en el versículo 8. Y aquí Pablo nos expresa lo siguiente. Y los que viven, dice, según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Se fijan, aquí hace una condicionante. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Es por esto, queridos hermanos, que debemos ser exigentes con nosotros mismos. Y allí una gran clave, ser muy exigentes con nosotros mismos. Mientras más cerca estemos de una vida carnal, es decir, con un Espíritu de Dios morando en forma muy debilitada en nosotros, muy tibia, a veces con real peligro de que se apague el Espíritu. De esa manera no podemos agradar a Dios. Él nos agrada de eso, ¿no? Y cuando nos examinamos antes de la Pascua, en realidad pudimos ver cuáles son nuestras falencias. Allí cada uno debe sacar sus cuentas en este autoanálisis. Ahí podemos en realidad revisar. Ahí tenemos falencias y en qué debemos buscar un desarrollo. Eso es claro, poder visualizarlo. Y es muy importante, queridos hermanos, es muy valioso. Y ese periodo porque debemos buscar un crecimiento de año en año. No podemos permanecer siempre en el mismo nivel alcanzado. Por ejemplo, si acaso antes nos costaba llegar a la fiesta por nuestras razones humanas, que son montones de razones, una de las más comunes es trabajo, salud, peligro de robos, eh, pues en fin, cada uno sabe cuáles son las razones humanas. Bueno, de año en año veremos si esa condición cambia. Debemos analizarnos. Este año me costó menos llegar a las fiestas, eh, o va a continuar siendo nuestro talón de Aquiles, nuestra debilidad. Eso debemos evaluarnos, cada uno de nosotros. El diezmo puede ser también un talón de Aquiles. Son evaluaciones personales que cada uno de nosotros puede de alguna manera forjarse. ¿Qué tanto nos cuesta cumplir con Dios? ¿Cuál es la dificultad que tenemos? ¿Cumplimos a cabalidad o a medias? O a veces movidos por un temor a que algo nos vaya mal. La vida está difícil para todos nosotros, los salarios a veces no alcanzan, el temor se puede apoderar de algunas personas y la parte carnal hace que cumplamos con cierto temor, porque estamos viendo las dificultades que son reales. Dios quiere que cumplamos con alegría, queridos hermanos, no con preocupación, con alegría. Entonces, continuando aquí con esta analogía, una vez que fuimos engendrados por Dios mediante su Espíritu Santo, una vez que somos bautizados, ese Espíritu comienza a trabajar en nuestra mente. Es ahí donde comienza nuestra obediencia. Como aquel polen va buscando producir frutos espirituales en nosotros. No debemos temer, no debemos temer. El fruto comienza muy pequeño e inmaduro. Está verde. Conversábamos con una de nuestras hermanitas pequeñas en la iglesia. No es pequeña de edad, pero muy pequeña, porque estaba recién incorporándose. Y veíamos esto, que en realidad esto comienza muy pequeño.
esta semilla, como aquel botoncito del árbol, y frágil. Y luego comienza un desarrollo de este botoncito. Se nutre a través de aquella savia vital impulsada por el Espíritu de Dios. Y si recordamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y versículo 4, podemos ir allí. Estábamos al ladito. Juan 15 y versículo 4. Allí dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Alejados de Cristo, no podemos hacer mucho. Una vez yo corté una rama de una parra. Nosotros tenemos una parra y había que poner un mueble ahí en ese lugar. Entonces había una rama que estaba un poco caída y nos estaba incomodando meter el mueble. Entonces sí, yo la corté ignorando muchas cosas de los árboles, y ya no era tiempo para cortarla porque estaba cerca el periodo de floración. Y, queridos hermanos, el árbol comenzó a botar líquido, a botar líquido. Por más de los arreglos que traté de hacer, la amarré con cinta, le puse todas y seguía botando líquido. Y habían baldecitos, los llenaba de líquido rápidamente. Y como un árbol que llora constantemente. Lo parchamos y no hubo caso. Hasta que una resina del mismo árbol surgió, y para selló aquella herida que le causé. Bueno, aquella savia pude comprender que era muy importante para aquel árbol y fluye con mucha fuerza. No es algo que uno no lo ve, pero realmente es con una fuerza tremenda que fluye en el árbol, y lo hace en forma interna, como la sangre que corre por nuestras venas. No podemos ver la sangre, pero sabemos que está corriendo ahí en nuestro cuerpo. Entonces, a medida que el Espíritu de Dios, como aquella savia, fluye en nuestras vidas, nos inspira a pensar y comenzamos a comprender, queridos hermanos, la mente de Dios a través del estudio de su palabra, a discernir este buen camino, y comenzamos a actuar semejantes a, a lo que dice la Escritura de cómo lo hace Dios. Si aquel Espíritu es quien estimula nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual, debemos reconocer que es Dios quien produce el fruto en nosotros. En la medida que vamos escuchando el Espíritu de Dios, porque Él nos habla, y nuestro fruto comienza a mostrar todas aquellas cualidades benéficas que podemos esperar. Vayamos al libro, a la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 22. Gálatas 5, versículo 22, y allí expresa lo siguiente: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Es tan hermoso como lo expresa. Y lo que sucede es que a medida que actuamos conforme a estas cualidades del fruto del Espíritu, a estas que están expresadas aquí en las Escrituras, vamos formando hábitos de vida. Nosotros a veces no nos damos ni cuenta, pero ya tenemos un hábito formado. Y esto se transforma en obediencia natural hacia nuestro Dios, de acuerdo a este camino. Lo mismo que sucede con el fruto de los árboles. Ellos crecen, maduran. También el fruto del Espíritu crece, madura, desarrolla sus cualidades aromáticas, y en el caso del cristiano, la práctica, la experiencia juegan un papel
muy importante en cada uno de nosotros, porque con el tiempo todas estas cualidades se vuelven un hábito, y esto es una base que va cimentando nuestro carácter, volviéndose santo y justo a la manera de como Dios quiere. Jesús habló de aquello y quedó registrado aquí en el Evangelio de Mateo, de cuál era su deseo con nosotros. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 48. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros podemos ver en la naturaleza la cantidad tremenda de frutos que existen. Algunos de nosotros vivimos en países que son agrícolas, frutícolas, con excelencia de buenos vinos, de variedad de frutos, manzanas, naranjas, duranos, peras, ciruelas, eh, uvas, sandías, melones, papayas. En algunos países las papayas nosotros tenemos una papaya de un tamaño que nosotros consideramos grande. En Colombia, papayas son tremendas. Bueno, son las bendiciones que le ha dado Dios a algunas regiones. Entonces, cada uno de estos frutos que les he mencionado, y por supuesto hay mucha mayor variedad, con sabores, aromas, texturas, son diferentes. Cuando Dios nos dice que debemos producir fruto, Él está hablando en términos espirituales, pero haciéndonos entender de lo que conocemos a través de las cosas físicas. Y esto es algo muy interesante de entender. Podemos ir a la carta de Pablo a los Romanos. Es una de las cosas que aprendí durante la semana, eh, porque yo lo miraba desde otro punto de vista, a través de los planetas, en fiesta de tabernáculos. Pero acá dice algo interesante. Romanos 1 y el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Estas cosas hechas, los frutos, todo esto que nuestro Dios ha creado para sustentar al ser humano, y realmente no tenemos ninguna excusa, no, porque a través de estas cosas Dios nos explica estos detalles a través de lo que conocemos. Todos podemos investigar cómo funcionan los árboles, en qué consiste un fruto, cómo se desarrolla el fruto, y, y pensando acerca de cómo es el fruto de un árbol, ¿no es acaso inigualable y extraordinario saborear uno de estos frutos y sus cualidades? A veces uno puede meditar un fruto y pensar cómo tan agradable, cómo esta textura, eh, las cosas prodigiosas que Dios ha creado. Bueno, y a través de esto, entonces podemos entender y discernir lo que Dios nos explica aquí en su palabra. La carta de Pablo a los Gálatas que leímos hace unos momentos describe las cualidades del fruto del Espíritu. Algunos pueden entender que se trata de los frutos del Espíritu. Hay como dos versiones, eh, pero la Biblia en concreto dice el fruto del Espíritu. No habla en plural y enumera sus cualidades como cuando describimos un fruto físico, bello, jugoso, colorido, aromático, dulce, sabroso, dicen algunos. Y Pablo dice en su carta a los hermanos de Galacia, las cualidades del fruto del Espíritu, ahí en Gálatas 5, en versículos 22 y 23, allí dice que son amor, está describiendo las cualidades, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Es como enumerar las cualidades de un fruto físico. Y cuando una persona entra en una etapa de conversión profunda, uno de mis hermanos me relató un hecho que le ocurrió en la fiesta. Él sintió ese gozo tremendo que llegó hasta las lágrimas. Y él estaba preparando uno de los mensajes. Y son cosas que le ocurren a las personas. Tienen, entran en una etapa de conversión profunda. Cuando entra en esa madurez que habla la Escritura. Y esto, por supuesto, bajo la sintonía del Espíritu Santo de Dios. No a la manera de lo que hacen algunas religiones en el mundo, que saltan, dan gritos y voces y hacen temblar todo. No, no hablamos de esa manera. No de la manera genuina, que a veces entender cosas en la Biblia, yo sé que a todos les ha pasado, nos da alegría. Uno se emociona, pero si esto no lo entendía antes. Y hoy día sí lo estoy entendiendo y uno empieza a avanzar y empieza a darle gracias a Dios y esto produce alegría interna. Y entonces, queridos hermanos, comienza a emanar el aroma y el sabor de las cualidades de ese fruto espiritual, como un exquisito café. Un exquisito café desde el momento en que se muele el grano ahí con el molinillo y comienza a soltar todas aquellas propiedades que nos alegran. Y bueno, ya dispuesto en una cafetera, a muchos metros se han fijado que se siente ese aroma exquisito al café. Todos nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras conductas comienzan a tener esa fragancia, como el café, que a metros se puede sentir y se hacen parte de nosotros, adoptando, transformando, haciendo cambios profundos desde el interior nuestro, desde nuestros pensamientos, nuestras mentes, tratando de emular a la manera de Dios. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién puede resistir el buen aroma a café? Pero volviendo al árbol y sus frutos, una de las características de un buen árbol es que sus frutos de año en año, en su época, siempre lo vemos cargado de frutos. Los árboles, cada año sabemos el ciclo y vemos el arbolito que se comienza a llenar de frutos y pareciera que no se agotasen jamás, porque estarán siempre ahí el año que continúa. Y el ciclo vuelve a repetirse, el ciclo vital. Entonces esto, queridos hermanos, nos lleva a un segundo punto de análisis y sería la necesidad de tener frutos en forma permanente. Necesidad de tener frutos en forma permanente. Cuando hablamos de dar frutos, no es que el árbol dé solo una vez frutos y ya cumplió el objetivo. Un árbol que dé hermosos frutos, por muy grandes y sabrosos que sean. Si ya lo hizo una sola vez, no es que ya cumplió. Porque además se requiere que aquellos frutos se mantengan en el tiempo. Respecto a esto, Jesús también se refirió en una exhortación a todos nosotros, los cristianos, incluso de esta época, allí en el Evangelio de Juan. Juan, en el capítulo 15 y versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y se fijan, esa es la condición por cual nos elige, que vayáis y llevéis fruto. Ahí nos está entregando inmediatamente una misión en la vida. Y luego continúa, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. He aquí una de las condiciones, queridos hermanos. Cuando uno pide cosas a Dios y a veces no lo vemos que se cumple, debemos tal vez analizar esta parte, porque aquí lo está diciendo.
Porque cuando uno tiene frutos, aquí dice que Él nos va a dar las cosas que le pidamos al Padre en su nombre. Y Jesucristo con toda la autoridad, porque así lo es, la autoridad del Dios del universo, nos alienta a que nuestros frutos sean permanentes, constantes. Y para ello, queridos hermanos, necesitamos esforzarnos, eso sí, en forma continua, para que ese aroma a café permanezca. Todas aquellas cualidades del fruto del Espíritu no solo deben madurar, desarrollarse, sino que deben permanecer en cada uno de nosotros. Y en este último día de la fiesta de panes sin levadura, es una invitación para ello, precisamente en este día. Es una época en donde nos hemos autoexaminado, hemos revisado cómo andan aquellos frutos, hemos sacado conclusiones espirituales valiosísimas y todo lo valioso que pudimos rescatar en este análisis profundo que hacemos en esta época, debemos mantenerlo, agregando crecimiento y madurez. Los frutos o cualidades del carácter que Dios está edificando en nuestras vidas deben mantenerse y acrecentarse. Respecto a la primera cualidad que aparece en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 22, recién la leímos, y es el amor. En la carta de Pablo a los Hebreos encontramos un consejo. Lo pueden dejar registrado para quienes toman apuntes. Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal. Así como los frutos de un árbol, que en su tiempo siempre están allí, permanente, el fruto espiritual debe estar siempre con nosotros, como una fuente inagotable. Siempre debe estar allí. Durante el año, una de nuestras hermanas me decía que a veces no estaba muy animada porque sentía que no crecía lo suficiente. Me decía, no, siento que me estanco y cómo puedo hacerlo? Decía, muy entusiasmada por lo demás. Y a veces sucede, ¿no? Que sentimos que no vamos a la velocidad que nosotros mismos queremos, a la velocidad que debiéramos ir. A veces nos frustramos porque no logramos identificar las cualidades de nuestro fruto. Y una de las razones es que a veces no comprendemos a cabalidad que al igual que los frutos, necesitamos tiempo para el desarrollo. No es de buenas a primeras. Esto no es de la noche a la mañana. Hay que desarrollar paciencia. A veces partimos con mucho entusiasmo en una misión. Queremos hacerlo todo en el menor tiempo posible, pero al no ver los resultados demasiado pronto, podemos detenernos cuando no vemos cosas que las que queremos y podemos detenernos y no esperar que todo eso madure y se desarrolle. A veces llevamos un año después del bautismo y queremos ver un fruto abundante y de un desarrollo extraordinario, porque es el entusiasmo, pero una vez más, la naturaleza nos enseña que a veces un árbol debe abonarse, que tirar abono, recibir nutrientes, y aún así, en su primer año de cosecha, sus frutos son pequeños, no son muy desarrollados, no son abundantes, tampoco logran tamaños ni cualidades como aquellos árboles de más años. Esto, lejos de desanimarnos, queridos hermanos, debiera redoblar nuestra idea de que debemos esforzarnos y pedirle a Dios que nos guíe hacia un mejor crecimiento. No debiera ser algo de desánimo. Siempre es bueno recordar la parábola del sembrador y revisar este potencial de crecimiento. Revisémosla en breve aquí en Mateo en el capítulo 13.
Mateo en el capítulo 13 y versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Si nosotros hemos sido sembrados en buena tierra, es un tema de esfuerzo nada más. Es cosa de perseverar en este camino y dedicación, porque debemos responder a la obra que Dios está forjando en nosotros. Si somos descuidados, somos tibios en nuestro accionar, el árbol mejor plantado y abonado de todo el territorio va a producir poco fruto. Por eso que hay que tener eso del esfuerzo y consultar de vez en cuando nuestra brújula espiritual. Si estamos, mirar hacia el norte, si estamos en el buen camino. La vida misma nos enseña que incluso nuestro crecimiento físico desde la niñez, delante hablábamos de los niños, eh, hasta la edad madura, todo eso es un proceso que pasa por varias etapas. Hay progreso en nuestros niños. Hay etapas difíciles como el caso de la adolescencia. Cuando niños saltamos, no sé si recuerdan cuando éramos niños, saltamos, reímos, jugamos y nunca nos dimos cuenta que estábamos creciendo. Ustedes pueden ver esto también en los animalitos, en el caso de los gatos pequeños, son juguetones. Juegan todo el día, pelean entre ellos, juegan y continúan. Y esto con el tiempo va pasando. ¿Alguien se acuerda cuándo fue la última vez que tuvo un juguete en sus manos de nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos ese autito, no sé, esa muñeca, ese juguete? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Su último juego? ¿Alguien recuerda? ¿Cuándo fue la última vez que jugó cuando era niño? ¿Sabía que era su último juego? ¿Se recuerda cuando comenzó su etapa de adolescente? La vida es crecer y madurar. Eso es. Entonces la cantidad de fruto que podamos producir depende de nuestro progreso en este camino. Ahí está, es una de las claves. Nunca olvidemos que Dios es nuestro labrador y Él trabaja con cada uno a quienes Él llama. Él nos va labrando, Él nos nutre, Él nos riega, nos va probando, nos aconseja a través de su espíritu. Vayamos a una de las cartas de la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8. Una carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí lo que le hablábamos hace un rato atrás. ¿Cómo nos aconseja ese Espíritu? Aquí dice, con gemidos indecibles. Dios es quien nos ayuda, es quien abona nuestra tierra, va podando aquellas áreas en donde tenemos poca fuerza y va afiatando aquellas que nos ayudan a crecer. A veces estamos creciendo desviados y Él hace lo posible por enderezar nuestras veredas. A veces no es muy agradable, pero debemos hacerlo y es Dios quien está guiando aquello. Pero recuerde que en última instancia Dios no obliga a nadie. ¿Cuántas personas les hemos dicho lo mismo? Dios no obliga a nadie, finalmente. Esto es absolutamente de acuerdo a la voluntad personal de cada uno. Somos nosotros quienes tomamos las decisiones de vida y depende de nosotros si escuchamos o no sus sabios consejos. Hay un poema de Mario Benedetti, el poeta y dramaturgo uruguayo, este dramaturgo de la generación del año de los 45, y nos motiva de alguna manera a continuar
nuestra forma de avanzar siempre en este camino. Y el poema, tal vez don Tomás Jara debe recordarlo muy bien, a él le gusta esto de los poemas, y el poema dice: no te rindas, no te rindas, dice, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, y la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Mario Benedetti. Es un hermoso poema que nos motiva a continuar perseverando en esta vida. No se rinda, querido hermano. No se desanime nunca. Debemos darle tiempo a Dios para que haga su propósito en nosotros. Debemos confiar en Él. Finalmente, Él hará una gran obra en cada uno de nosotros si es que se lo permitimos. Recuerde que a medida que el árbol crece, también comienza a llevar más frutos y más grandes. Del mismo modo, cuando más practiquemos lo que siempre hemos aprendido aquí dentro de la iglesia, con temor de Dios, con profunda convicción de que esta forma de vida es la que nos da el éxito, la que nos llevará a nuestra meta de vida final, nuestra gran oportunidad de vivir, haciendo buenas obras, mayores frutos de justicia, tal vez vamos a producir también todos estos frutos para Dios. Otro punto de análisis, ya sería el tercero, tiene que ver con la necesidad de que este proceso de crecer en frutos y en forma permanente es algo que dura toda la vida. Y el tercer punto lo he titulado Un ciclo de toda la vida. Un ciclo de toda la vida. Aún recuerdo nuestro querido durazno. Nosotros teníamos dos árboles, una parra, el fruto de la vid, y un durazno. Y aún lo recuerdo, porque fue un árbol que nos acompañó desde nuestro matrimonio y estuvo 25 años junto a nosotros. Vimos su desarrollo y cómo dio sus primeros frutos hasta el último año de su vida. Antes de que este maduró, en realidad no dio frutos este árbol, hasta que en un momento dado dio en abundancia. Y precisamente antes de que un durazno esté maduro, tal vez en alguna oportunidad pude comprobar que no era muy agradable. Es ácido, no se puede comer prácticamente. Para que este delicioso aromático y de buen sabor debe pasar necesariamente por un periodo de desarrollo, de madurez. Todos nosotros, los hermanos en todo el mundo reunidos en este día, sabemos cuál es nuestra meta. Es algo que podemos preguntar a cualquier hermano a la distancia y todos saben cuál es nuestra meta. Y quienes entendemos esto sabemos que llegar al reino de Dios implica ser perfectos. Qué arrogante, dirán algunos, ser perfectos. Pero esto suena tal vez como imposible, viendo nuestras limitaciones humanas. Pero analizando la escritura del Evangelio de Mateo en el capítulo 5 y versículo 48, vayamos a esta escritura. Mateo 5, 48 dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo? Dirá usted.
Bueno, la palabra perfecto que está utilizada aquí, según el griego original, teleioi, teleioi, tal cual como suena, sin H intermedia, sin nada, teleioi, significa perfectos. Es un proceso largo de toda la vida. Eso es a lo que se refiere la escritura. Debemos esforzarnos para ir agregando cada día un poco más de madurez, un poquito más a nuestra vida. Y para ello pueden pasar tal vez muchos años y a veces toda la vida, desde el momento en que fuimos engendrados por Dios. Es por este motivo que las cualidades de nuestro fruto de justicia no es cosa de una sola vez. El fruto del Espíritu y sus cualidades deben expresarse en una forma constante, perseverante, hasta que sea algo natural de nuestras acciones. Entonces debemos ir en pos de completar nuestra semejanza con Dios. Eso es el objetivo. Que en un principio, recuerdan un estudio, fue algo primero físico, algo que, esa imagen con que Dios nos creó, pero debemos completar este propósito primario de Dios con nosotros y desarrollar nuestro carácter. Eso es el objetivo final, a la manera santa y justa de nuestro Dios. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, en su infinito amor por la humanidad, nos ha revelado aquello. Vayamos a una escritura en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3. Allí dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este es nuestro sendero de esperanza, queridos hermanos. Este es ratificado una y otra vez en las Escrituras y que implica un proceso que finalmente producirá los frutos que Dios desea en nosotros. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 4 y versículo 18 de Proverbios, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La justicia verdadera de Dios no se alcanza en forma instantánea. Recuerdo todavía un profesor que decía que lo único instantáneo que él había conocido hasta el minuto era un café. No hay otra cosa instantánea, porque es un proceso que va de menos a más en forma paulatina. Entonces se requiere paciencia, esfuerzo intenso. Algunos en la iglesia podemos estar muchos años y no llegar a dar un buen fruto, pese a tener la apariencia de un buen árbol, de un árbol sano, vigoroso. Otros pueden quedarse en el proceso de floración. El mismo Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado. Pero algo pasa con que la acción del Espíritu Santo no concluye y el fruto a veces se marchita. Otros pueden eventualmente permitir que los afanes de este mundo, las pruebas, las tribulaciones, hacen que sus fuerzas espirituales se agoten y pueden volverse estériles también. Jesús, sin embargo, nos advirtió que esto podía suceder. Aquí en el Evangelio de Juan, una de las últimas escrituras de este mensaje en el Evangelio de Juan, Juan en el capítulo 15 y versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera
hablando Jesucristo, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y esta es una de las razones de nuestras pruebas, limpiarnos, para que llevemos más fruto. Por eso, incluso en otras partes de la Escritura se habla que debemos alegrarnos de este trabajo, de este proceso que está haciendo Dios con nosotros. Y en el versículo 6 de este mismo capítulo dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Una triste condición que nadie de nosotros le gustaría pasar. Entonces las cuentas que debemos de sacar, queridos hermanos, constantemente es ver con mucha acuciosidad si efectivamente continuamos conectados a la vid que es Jesucristo y como consecuencia también a Dios el Padre. Necesitamos asegurarnos de esa relación de amor para tener la confianza que en el futuro podamos producir una cosecha rica. Si no la tenemos hoy, por lo menos tenemos la esperanza de que sí la vamos a poder tener en el futuro. Una cosecha abundante, que es lo que Dios desea de nosotros. Entonces, queridos hermanos, solo queda una sola cosa por ver si estamos en aquel sendero constante de ese crecimiento. Si estamos observando la flechita hacia nuestro norte, en nuestra brújula espiritual. Mateo 7, versículo 20. Lo tengo registrado en mis notas, no es necesario ir allí. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Al comienzo de este mensaje vimos que Jesús lo expresó muy claramente. Y este es el cuarto punto de análisis, la prueba de fuego. La prueba de fuego. Nuestros frutos, queridos hermanos, finalmente son los que hablan por nosotros. Son los que hablan de una persona, de una organización, de una sociedad. Es algo que todos podemos entender muy claramente. La prueba definitiva de nuestro carácter es cómo vivimos, lo que decimos, lo que hacemos, cómo amamos. Cómo amamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro prójimo. Es un fruto, es una prueba, es prácticamente todo nuestro ser. Hoy podemos ver los frutos de, por ejemplo, de una sociedad en que vivimos. Es fácil verlo. ¿Qué frutos ha conseguido esta sociedad? Corrupción, confusión, violencia, maldad, degeneración, desamor, etcétera. Es fácil, cada uno de nosotros puede ver las noticias y cómo está la sociedad. Ese es el fruto de la sociedad. ¿Eso no es así, queridos hermanos? Los frutos de nuestra sociedad nos hablan de los tiempos en que vivimos. Y frente a esto, entonces, es bueno preguntarse, ¿qué árbol es el que queremos finalmente ser cada uno de nosotros? ¿Cuál es el árbol que queremos representar? También podríamos imaginarnos que nos han invitado a participar en una gran obra de teatro. ¿Qué personaje nos gustaría ser en esta obra? ¿Cuál es el árbol que en definitiva buscamos representar? Cuando llega cada año de nuevo una temporada de fiestas, nos examinamos y vemos los avances que hemos hecho en el camino. La idea es agotar todos nuestros esfuerzos de crecer en este lapso de tiempo, crecer un poquito más cada día. No debemos conformarnos con lo que ya hemos alcanzado hasta ese momento, porque la oportunidad de crecer se mantendrá hasta el último minuto de nuestras vidas. Incluso en el último minuto podemos ser descalificados. Al principio de nuestra llegada a la iglesia, claro que avanzamos rápidamente.
todos lo recordamos, en aquel primer amor. Rápidamente nos leíamos, nos devorábamos los libros, bibliotecas completas, todos los folletos. Y vamos quemando etapas. Lo imprescindible está en mantener ese avance, ese entusiasmo hasta el final de nuestra carrera. El tiempo ya está llegando al límite, queridos hermanos. Entonces, para concluir, a partir de este momento que culminamos en esta primera temporada de fiestas, continuamos entonces recorriendo este sendero de esperanzas. Para quienes se hayan bautizado recientemente, se agregan a la grey de Dios. Tal vez muy pronto estarán en plena etapa de florecimiento. Ya comenzarán a dar sus primeros brotes. Algunos con más años hemos podado lo que teníamos que podar y esperamos que sea un mejor año. Esa es nuestra esperanza, nuestra ilusión, que sea un mejor año, con más experiencia tal vez, que podamos resolver mejor todo lo que se nos presente en el camino. Y esperamos que dentro de un año podamos comprobar que nuestras ramas se llenan de fruto, con mejores cualidades, y que podamos reflejar de mejor manera el amor del Padre en cada uno de nosotros. Continuemos entonces, queridos hermanos. Esta es una invitación. Continuemos por esta senda, por este sendero de esperanza que nos llevará algún día a abrazar nuestro sueño dorado, que es llegar al reino de Dios.